Buenas tardes. Hoy voy a hablarles de una importante biofísica que se destacó en el área de la genética por descubrir la estructura molecular de ADN, que muy pronto ayudaría a otros tipos de científicos a adentrarse en este tipo de estudio de la genética y la estructura molecular. Rosalind Franklin fue una destacada biofísica inglesa que también estudiaría el ámbito de la cristalografía, la disciplina que estudia el comportamiento de ciertos cristales o estructuras cristalinas. En los grandes aportes que Rosalind ha ofrecido se destaca su contribución en lo que respecta el desciframiento de la estructura del ADN, de los vídeos y de algunos materiales como el grafito y el carbono. Su máximo logro dentro de la ciencia y dentro de su corta pero muy exuberante carrera fue darnos a conocer la obtención de la fotografía 51, una imagen lograda a través de la difracción de rayos X, que deduciría la cadena de ADN que se encuentra dispuestas en formato de doble hélice, algo que hace ese tiempo no se conocía. Cabe destacar además que Rosalind debió enfrentarse a los prejuicios de una época en la cual todavía no era algo común ni nada bien visto que una mujer estudie carreras científicas, técnicas o haga un estudio sobre los avances tecnológicos que se dieron hasta ese entonces, por lo que su descubrimiento le hizo una mujer muy importante e inclusive ayudaron a los científicos Watson y Crick a descubrir cuál es la importancia de la estructura y cuál es la formación de la estructura del ADN. En mi opinión personal, Rosalind Franklin contribuyó y dio un paso enorme para descubrir la estructura del ADN, que hasta ahora nos ha contribuido a saber cuál es la información y cómo se lleva la información de la herencia de los cromosomas hacia los hijos. Eso es todo para mí y fue un placer saber un poco más de esta gran científica que me impulsa a seguir una carrera biofísica o algo relacionado con la genética que me atrae mucho la atención. Hasta luego. Francis Harry Captain Crick, hijo de un fabricante de zapatos, había nacido el 8 de junio de 1916 en Gran Bretaña y se apasionó por la ciencia desde pequeño. Dicen que mientras estaba en la escuela primaria intentó fabricar artificialmente Francis Harry Captain Crick, hijo de un fabricante de zapatos, había nacido el 8 de junio de 1916 en Gran Bretaña y se apasionó por la ciencia desde pequeño. Dicen que mientras estaba en la escuela primaria intentó fabricar artificialmente e hizo estallar una gran descarga eléctrica. Después del descubrimiento permaneció en Cambridge para completar su doctorado y ayudar a decodificar el código genético. Más tarde, en 1977, se trasladó a Estados Unidos a un puesto especialmente creado en Salk Institute en California. En 1981 propuso que la vida en este planeta empezó con microorganismos traídos de otro planeta en una nave espacial. En sus libros, La búsqueda científica del alma sostuvo la tesis de lo que denominamos que el alma puede expresarse en términos de actividad cerebral. Fue considerado un teórico brillante. Después de convertirse en una eminencia en la biología molecular, empezó a investigar el problema más grande de esta, la conciencia. Ese cambio fue muy difícil y fatigado, e hizo aportes increíbles en ambos campos. Los buenos científicos se meten con los grandes problemas, y si tienen que cambiar, cambian. Es un gran ejemplo muy difícil de imitar. Francis Crick fue una mente brillante e incisiva, una de las personalidades más influyentes de la biología. Fue un físico, biólogo molecular, neurocientífico británico, conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN, junto con Watson en 1953. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1962 por este aporte. El dúo Watson y Crick constituye uno de los más brillantes ejemplos de colaboración y amable competencia científica, ya que trabajaron en esta para construir la molécula del ADN, y para ellos fue como Colón cuando descubrió América. El 28 de febrero de 1959, Francis,
un joven de 37 años, alardeó frente a sus parroquianos que él y su colega habían descifrado el secreto de la vida. Medio siglo más tarde le dieron la razón. Murió el 28 de julio del 2004 en el Hospital de la Universidad de San Diego, a los 88 años, como consecuencia de un cáncer de... James DeWitt Watson nació el 6 de abril de 1928 en Chicago, Estados Unidos. Estudió la escuela primaria en Horace Mann Grammar School y la secundaria en South Shore High School. En 1943 recibió una beca para estudiar en la Universidad de Chicago y en 1947 obtuvo su licenciatura en zoología. A la edad de 22 años, en 1950 obtuvo su doctorado en zoología en la Universidad de Indiana, donde conoció a varios microbiólogos y genetistas que le ayudaron a descubrir su interés por la genética y la microbiología, como por ejemplo Hermann Muller. Físico británico Francis Crick en los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge, donde, basándose en las investigaciones realizadas en los mismos laboratorios de Crick y el biofísico Maurice Wilkins, Watson y Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN en 1953. Esta estructura del ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos entrelazadas en doble hélice y unidas por puentes débiles de hidrógeno. Cada nucleótido está formado por tres elementos: un azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una base orgánica que puede ser timina, actina, citosina o guanina. La timina siempre está unida a la actina y la guanina siempre a la citosina. Desde 1956 hasta 1961 trabajó en la Universidad de Harvard en el Departamento de Biología, donde investigó acerca de la función del ARN en la síntesis de proteínas. En 1968 contrajo matrimonio con Elizabeth Lewis, con quien tuvo dos hijos, Duncan y Rufus. Y como reconocimiento a sus trabajos sobre el ADN, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 junto con Crick y Winkelried. En mi opinión, el aporte que realizó Watson junto con Crick es uno de los acontecimientos más importantes que se dieron en el siglo XX, ya que gracias a sus investigaciones se proporcionaron los medios por los cuales saber cómo se copia y se transmite la información hereditaria de generación en generación.